hello mis amores, un gusto saludarlos. Les habla Fátima Vieira, su host, una vez más. Bienvenidos a Deconstrúyete con Oveja Diferente. Gracias por estar aquí. De verdad que nunca voy a saber explicarles la gratitud que siento y el valor que le doy al tiempo que invierten escuchando el podcast. El mes de septiembre cerramos con un 30% más de reproducciones que el mes de lanzamiento y wow, de verdad que la gratitud es infinita. Y no puedo creer que ya vamos por el episodio número 9 y aunque quizás no sepa explicarles la gratitud que siento, espero poder retribuirles de alguna forma todo esto. En el episodio de hoy hablaremos de los trenes que pasan una sola vez. Estoy casi segura que han escuchado esto muchísimas veces. Y la verdad, yo no estoy muy segura que los trenes pasen una sola vez. Sin embargo, sí creo que si las oportunidades son para ti, nadie te las va a poder quitar. Y que probablemente si has dejado pasar, entre comillas, alguna oportunidad, era porque sencillamente no te tocaba. Y lo que estás viviendo hoy era exactamente lo que te tocaba vivir para cumplir el propósito. Y bueno, sí, el tren que yo no quise desaprovechar fue el doctorado. Sé que tienen muchas preguntas con respecto al por qué hice un doctorado en ingeniería civil. Y lo primero que quiero aclarar es que cuando decidí hacer el doctorado, yo no sabía aún. Y la verdad no había descubierto mi otra pasión. En ese entonces, ustedes saben, yo quería ser la mejor estructurista del mundo entero. Y no hubo cuestionamiento cuando la oportunidad se me dio. Así que aquí les va la historia de cómo llegué a hacer un doctorado aquí en Estados Unidos. Ya les había dicho que me vine a estudiar inglés y luego de estudiar inglés decidí hacer primero el máster en la Florida International University, en FIU, aquí en Miami. Yo tenía un amigo en la universidad que lo conocí cuando él estaba haciendo el doctorado y yo estaba haciendo el máster. No voy a olvidar, pero jamás, que un día yo me estaba bajando del carro llegando a mi casa. Ustedes saben, hay momentos de la vida que nos marcan. Y recuerdo perfecto que él me envió una foto de un papel pegado a la puerta de una de las oficinas de los profesores que decía que estaba buscando alumnos para hacer doctorado. Y la verdad, yo como que no entendía muy bien de qué se trataba o cómo funcionaba el hacer un doctorado. Y más aún porque cero en mayúsculas estaba en mis planes hacer un doctorado. Yo recuerdo haberle preguntado algo como que más o menos, ¿qué me quieres decir? Pero bueno, aproveché la oportunidad de preguntarle cómo funcionaba hacerlo, ya que él estaba haciendo uno y me contó que bueno, se trata de un proyecto de investigación, el cual tú manejas y tú lo llevas con la supervisión de tu jefe o del profesor, y que como la mayoría de los proyectos son financiados. Entonces, bueno, dependiendo del proyecto, presentas ciertos exámenes. Obviamente la universidad te tiene que aceptar. Tiene que haber un profesor con el que tú trabajes y que tengas un proyecto que el profesor tenga un proyecto para que tú seas el que trabaje el proyecto. Entonces, más o menos funcionaba así. Me pagaban el 75% de la universidad, o sea, de lo que costaba hacer el doctorado. Me pagaban un sueldo mínimo por trabajar el proyecto y terminaba graduada con un doctorado. Yo me tenía que encargar 100% del proyecto, de mantener cierto promedio para no perder la beca y obviamente de pasar la carga académica que requería el doctorado adicional de las materias que ya había visto en el máster. Obviamente cuando él me explica eso, acto seguido puse todo sobre la mesa. Dije, cónchale, es una forma de extender mi estadía, es una oportunidad única. ¿Y qué tanto? O sea, básicamente recuerdo pensar que dije, me están pagando para estudiar y yo amo estudiar. Y yo creo que el título de doctora no me cae nada mal. Literalmente fue así. Así que mis amores, le mandé un email al profesor, tuvimos una reunión y digamos que comencé a trabajar con él, pero por un periodo de prueba, por decirlo así. Este profesor está como especializado en elemento finito. De hecho, él da una clase de eso. Y para los que no sepan qué es esto, pueden omitir esta parte. Pero la realidad es que también él trabajaba mucho con programación. Y la programación y yo, su servidora, su host, no nos llevamos bien. De hecho, puedo decir sin pena alguna que las 2 programaciones que vi en la universidad en Venezuela las pasé con 10. Y no me da pena, no me gusta programar y no soy buena programando. Creo haber estado con ese profesor mes y medio intentando y recuerdo haberla pasado súper mal.
Obviamente me encantan los retos y yo soy una mujer de retos, pero me adentré a entender lo que era la programación y recuerdo haber estudiado súper arduo, o sea, pero súper duro. Pero como les dije, súper mal esos meses, la pasé chimbo. De hecho, recuerdo que fue una de las primeras veces que busqué muchísimo de Dios y para esa época el devocional que estoy haciendo hoy en día lo compré, o sea, imagínense ustedes, y lo comencé a utilizar porque mis amores, muchísimas veces me senté a llorar sin entender nada de lo que tenía que hacer. También recuerdo que en ese momento yo estaba comenzando a leer y ya me había leído el libro El poder de ser significativo de John Maxwell, que fue el primer libro que me leí ever de crecimiento personal. Y el segundo que me leí fue uno que se llama, para que tomen nota, si no me equivoco, Muy bendecida para estar estresada. La autora se llama Débora. Y bueno, por primera vez ahí leí y me mostraron la opción de poner mis preocupaciones a los pies de Cristo. La verdad era algo que nunca me habían mostrado o que quizás nunca había analizado. Ya saben por qué les digo que mi proceso de construcción comenzó apenas me mudé, porque literalmente cada cosa o situación que iba viviendo me llevaba a deconstruir una parte de mí. Entonces, bueno, en esa época que tan preocupada estaba por la decisión que iba a tomar, por el miedo que me daba enfrentar el reto y adicional enfrentarlo en un área que no era mi fuerte y que adicional no era lo que más disfrutaba de la ingeniería. Cuando leí que ella decía en el libro que podíamos poner nuestras preocupaciones a los pies de Cristo, obviamente me conecté muchísimo con el libro y comencé a implementar eso. Mientras oraba, le entregaba a Dios literalmente todas esas preocupaciones. Estaba decidida a hacer el doctorado y estaba segura que con Dios todo iba a estar bien. Y por más grande que fuera el reto, lo iba a lograr. Pero a ver, volvamos al contexto. De que, como les dije hace ratico, los proyectos de investigación, la mayoría están financiados. Pero aunque este profesor tenía 3 propuestas de proyecto, ninguna estaba financiada por los momentos. Pero él me aseguraba que sí lo estarían. Yo confié y me quedé tranquila. Y comencé mi proceso de inscripción otra vez en la universidad para aplicar al doctorado y comenzarlo en mayo del 2018. Para ese entonces yo todavía estaba haciendo el máster, o sea que mientras hacía el máster estuve trabajando con este profesor tratando de aprender a programar y a entender cómo sería el proyecto. Cuando hago la aplicación me piden cartas de recomendación de profesores, así que bueno, conseguí mis cartas de recomendación y en una de esas les mando un email a un profesor que ya había visto clases con él pidiéndole una carta de recomendación porque iba a hacer un doctorado y estaba aplicando a FIU. El profesor me respondió: claro, Fátima, yo te puedo dar la carta de recomendación, pero cuéntame, ¿ya tienes proyecto? ¿Con quién vas a trabajar? Y de una vez me dijo: yo tengo un proyecto en mano que estoy esperando por un alumno que lamentablemente su visa no salió y solamente puede venir para el semestre que viene. Pero yo necesito comenzar este proyecto este mismo semestre. ¿Será que puedes pasar por mi oficina para que hablemos? Y que, ¿what? O sea, les juro que cuando leí el email y el profesor me confrontó así, o sea, alante, como decimos los venezolanos, yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y de verdad yo como que no estaba muy segura de lo que estaba sucediendo, pero yo no tenía ningún contrato firmado con el otro profesor, como les digo, no había ningún proyecto que estuviera financiado, así que decidí ir a la oficina del Dr. Garber y ver qué tenía para ofrecerme. Cuando entro a esa oficina, el profesor me dio el proyecto, o sea, eran como 20 páginas de la propuesta del proyecto, donde explicaban todo lo que se tenía que hacer, los tasks, todo, mis amores, todo. Y me dice: mira, aquí está, revísalo. Es un proyecto del Departamento de Transporte del Estado de la Florida. O sea, yo no puedo evitar sonreír porque yo no podía creérmelo. Era un proyecto del Departamento de Transporte del Estado de la Florida. Y obviamente es un proyecto que está financiado, pero necesito que comience ahorita. O sea, a mí todavía me faltaba un año más para terminar el máster y el profesor quería que el siguiente semestre ya comenzara a trabajar en el proyecto. Mis amores, yo salí más enredada de esa oficina, pero no les puedo ni explicar, porque era como que al otro le dije que iba a hacer el doctorado con él, pero no me tenía nada asegurado y de repente entro a esta oficina buscando una carta de recomendación
y con lo que salgo es con un proyecto del Departamento de Transporte del Estado de la Florida en mano, o sea, el proyecto en la mano. Yo salí con esos papeles en la mano y los miraba y no entendía nada. Y no solo eso, o sea, era estructura pura y concreto que me encantaba. La decisión era obvia en mayúsculas y yo no lo podía creer. Llamé a mi amigo y le cuento todo lo que me había pasado y que el doctor Garber me había escrito y que fui a su oficina y que tenía el proyecto en mano. Mi amigo me hizo un par de preguntas y me dijo, Fátima, no tienes nada que pensar. Obviamente trabajando con el Estado y para el Estado vas a tener muchísimas oportunidades. Y casualmente el doctor Garber también era el jefe de él y mi amigo también estaba trabajando para el departamento de transporte. Entonces era como que, mira, ya yo estoy trabajando con ellos, yo sé cómo es todo ha fluido excelente, así que, o sea, luz verde. Ese mismo día fui a la oficina del otro profesor y le dije que me habían ofrecido algo mejor y algo que realmente me gustaba. Obviamente el profesor no quedó contento, pero realmente él no tenía contrato, yo no tenía contrato con él. Y en todo ese tiempo que estuve con él, él nunca como que se interesó en darme un contrato. O sea, era como raro. Y en cambio el otro, si hubieran podido imprimirme el contrato ahí mismo y que yo lo firmara, él lo hubiera hecho ese mismo día. Y ahí está, mis amores, el tren que no dejé pasar. ¿Cómo iba a ser posible que yo había entrado a esa oficina por una carta de recomendación? O bueno, había mandado el email por la carta de recomendación y el profesor no dejó pasar la oportunidad de ofrecerme ese proyecto a mí y yo no dejé pasar la oportunidad de decir que sí. De elegir un proyecto que me gustaba más, de estar becada, de trabajar para el Estado, de expandir mis conocimientos de ingeniería. Y en ese momento no sabía todo lo que conllevaba el doctorado y todo lo que el doctorado iba a influir en la persona que yo soy hoy. La vida funciona así. Ese proyecto no era mío, ese proyecto era para otro alumno, que ese alumno se le complicó y yo estaba ahí y me monté en el tren, no lo dejé pasar. No se preocupen por el otro alumno porque entró en el semestre siguiente con otro proyecto también financiado y también para el FDOT. Simplemente el Dr. Garber necesitaba a un alumno que comenzara porque no podía perder el proyecto y al final como que el tiempo iba pasando y el financiamiento ya estaba aprobado. Yo les cuento esto y les juro que recuerdo ese día y a mí las manos me temblaban con la propuesta en mano, porque además no entendía nada de lo que me tocaba hacer. Obvio me tocó estudiar el proyecto y la propuesta, pero al final no había más nadie que conociera ese proyecto mejor que yo. Así que comencé el doctorado, o mejor dicho, comencé a trabajar en mi doctorado en el último semestre del máster. O sea, estaba haciendo mi última carga académica, que era una sola materia, gracias a Dios. Y comencé con la primera parte del proyecto, que era la revisión de toda la literatura que me podía ayudar en hacer el proyecto. Era como investigar todo lo que se había hecho referente a esta conexión específica que yo estaba evaluando y me tomó 6 meses hacer esto. Ya luego, definitivo, comenzó el doctorado en mayo de 2018 y me gradué en agosto de 2022. Sí, hacer el doctorado fueron 4 años y medio, fue casi otra carrera universitaria, pero ha sido una de las cosas que más me ha hecho crecer y ser responsable verdaderamente. Todo dependía de mí. Literalmente la encargada del proyecto era yo. Obvio con el apoyo y la mega ayuda de mi jefe, porque Dr. Garber, lo máximo, el mejor jefe que Dios me pudo mandar. Y todos los miércoles, literalmente de la primera semana hasta la última semana del doctorado, tuve reunión con él porque semanalmente hacíamos como un update, una actualización de los avances del proyecto. Así que sí. Desde el 2018 los miércoles han sido un día importante para mí. Obviamente nunca imaginé hasta ahora que serían especiales por publicar un capítulo de este podcast que hago y me encanta lo que estoy haciendo ahorita. Que conste que el día de la publicación lo eligieron ustedes, pero siempre todo tiene un sentido y los miércoles no podían dejar de perder eso. Además de contarles cuál fue el tren que no dejé pasar, quería también decirles las 2 cosas fundamentales que me enseñó estar en el doctorado y que hoy literalmente forman parte de mis valores y cuando las personas me describen usan estos 2 adjetivos. El doctorado me enseñó la disciplina y a ser organizada. Sí, mis amores, todo lo disciplinada que puedo ser y todo lo organizada que soy es gracias a esos 4 años y medio. La verdad es que no había otra opción.
De hecho, llegó una época como que luego del primer año del doctorado, 1 año y medio, que yo tenía un trabajito de medio tiempo y tuve que dejarlo porque no podía sostener la carga académica más el trabajo más el proyecto. Hay algunos doctorados en los que, no sé, o quizás unos proyectos en los que puedes hacer la carga académica y luego te enfocas completamente en el proyecto, pero mi jefe no trabajaba de esa manera, sino que tenías que llevar la carga académica mientras llevabas el proyecto. Lo que me refiero con llevar el proyecto es hacer toda la investigación, todas las pruebas de fuerza. Para las pruebas de fuerza tenía que diseñar, pedir los materiales de la construcción, también hacer los planes. O sea, todo eso me tocaba a mí. Y en ese momento no pude sostenerlo todo y tuve que dejar el trabajo y dedicarme 100% al doctorado. Entonces también tenía en esa época que presentar un examen que se llama el Qualifying Exam, que era un examen de 8 horas aproximadamente y pues supuestamente si no pasabas el examen podías perder la beca. O sea, ustedes se imaginan el nivel de presión. La verdad, luego de ese examen todo mejoró en el doctorado porque como que ahí finalizaba la carga académica y era solamente el proyecto. Apartando que llegó la pandemia y bueno, o sea, apartemos esa parte y bueno, el doctorado pasó a ser todo online, atravesó una pandemia, atravesó huracanes, pero se logró. La disciplina es hacer lo que sabes que debes hacer, pero no tienes ganas. Y como dicen por ahí, no siempre hay ganas, pero hay disciplina. Y la disciplina es un músculo que se trabaja en el área de tu vida que sea. La disciplina se trabaja y se puede llegar a ser disciplinado. Igual que la organización. Sin organización no hay metas cumplidas. No podemos dejarle todo a nuestra mente. Yo creo que es súper importante saber técnicas de organización y organizarte para alcanzar las metas. Y no solo eso, organizarte y llevar una estructura por escrito de las cosas que tienes que hacer te ayuda a liberar tu mente de la carga de tratar de siempre estar recordando qué debes hacer. Para mí, la organización ha sido clave, o sea, fundamental en todas las cosas que he logrado y obvio he podido refinar el ser organizada para poder ser productiva de manera consciente y no sacrificarme en el proceso, porque podemos con todo, pero no con todo a la vez. Y la organización más la disciplina, mis amores, son clave para lo que tú quieras lograr y alcanzar. La disciplina muchas veces nos lleva a ser constantes con eso que queremos y la mayoría de las veces alcanzarlo, porque es una ecuación demasiado efectiva. Organización más disciplina más constancia, meta alcanzada sí porque sí. Ahora siempre es muy importante evaluar lo que hay detrás de la meta que quieres alcanzar. Porque si probablemente es algo que no te inspira, es algo que no quieres hacer, algo que no te llena y sobre todo es algo que no saca lo mejor de ti, ni porque trates de ser lo más disciplinado y constante y organizado, vas a disfrutar el proceso. Y es muy probable que no alcances con éxito esa meta. Conectar, mis amores, conectar con el ser, conectarlo con lo que tú profundamente quieres, con eso que te llena, que te apasiona. Y no se preocupen porque si de verdad estamos conectados con eso que verdaderamente queremos, los otros skills necesarios para alcanzar esa meta los vas a ir construyendo a medida que va pasando el tiempo. Aunque nos cueste porque siempre va a haber una fuerza mayor que nos está moviendo. Tu por qué tiene que ser más grande que el qué. Porque ese por qué es lo que te va a mover y es de lo que te vas a agarrar cuando ya no tengas ganas de seguir avanzando. Me encantaría darles un truco secreto para ser disciplinados y organizados, pero la verdad es que todo se puede trabajar. Estos valores a mí antes no me definían, pero ahora luego del doctorado los he podido extrapolar a diferentes áreas de mi vida, porque no solo podemos ser exitosos en algo, podemos ser exitosos en varias áreas de nuestra vida si así nos los proponemos. Cuando tú trabajas algo de ti, ya eso nadie te lo va a poder quitar. Inevitablemente ese valor, esa característica que has creado se va a ver reflejado en las demás áreas de tu vida. Pero mis amores, no hay que dejar de trabajar en nosotros, porque quizás yo la disciplina la hice en el doctorado, pero otra persona puede crear la disciplina de repente haciendo ejercicios, entrenando todos los días y luego darse cuenta que así como fue disciplinado o como es disciplinado en esa área, puede serlo en otra y así sucesivamente. Sorpresivamente, algo que me mostró
el doctorado es que exponer y hablar en voz alta de algo por lo que he trabajado me encanta. A mí me daba muchísimo miedo exponer y las exposiciones en primaria, en bachillerato, yo me moría del miedo, me las tenía que aprender al caletre. Incluso en la universidad, cuando recuerdo que fue súper traumático presentar la tesis, o sea, ya en el 2015, pero la verdad es que yo aquí tenía que ir a conferencias, presentar el proyecto, hacer muchas exposiciones sobre el proyecto y me enamoré. Me enamoré, mis amores, me enamoré. Y imagínense que yo en las conferencias estaba parada al frente de N cantidad de ingenieros. O sea, ingenieros ya señores mayores con experiencia, años de experiencia, y yo parada ahí y yo hablando sobre mi proyecto, pero porque me apasionaba, porque me gustaba y descubrí eso en mí, que no sabía que existía. Y de verdad es que a partir del doctorado me conecté demasiado con el expresarme, con el hablar en público. Y obviamente ahorita ustedes saben que una de mis metas es ser conferencista y todo viene de ahí. Porque antes del doctorado a mí me daba mucho miedo exponer y la verdad tengo testigos de eso. Así que el ser conferencista viene también del doctorado y la experiencia que viví en el doctorado. Sin embargo, yo creo que la mayor, digamos, enseñanza que me dejó el doctorado la entendí y sentí solamente cuando tuve el título en mano. Que el título llega después a tu casa, tienes el acto y el título te lo envían directamente a tu casa. Recuerdo estar en el carro, ahí afuera, estacionada fuera del buzón. Yo abrí el título, lo miré y dije, si yo hice esto, puedo hacer cualquier cosa en mi vida. Todo lo que yo me proponga lo puedo lograr. Y esa es la mayor enseñanza que me dejó el doctorado. Yo llegué a Estados Unidos en el 2015 sin saber nada de inglés. Entré en el nivel 1 del curso. Yo tuve que hacer, mis amores, 2 veces el TOEFL para ser aceptada en la universidad. Ese es el examen de inglés para ver tu nivel de inglés para poder entrar a una universidad en Estados Unidos. Lo hice 2 veces. Estaba sola sin mi familia. Me encargué de mantener un promedio, de sostener la beca, de manejar un proyecto para el estado de la Florida. Y todo eso, todito lo hice yo. Adicional, que en el medio del doctorado nace Oveja Diferente. Es decir, no solo era llevar el doctorado, sino fue navegar y transitar todo lo vivido esos años y todo lo que descubrí en mí en esos momentos. El doctorado no es solamente el título, no es que ahora me pueden llamar doctora Vieira. Es que hay muchas cosas detrás de ese título y ese título lleva mi nombre escrito, pero realmente lo más importante son todos los nombres que sostienen ese título. Todos los nombres de las personas que me apoyaron durante todo el proceso, los nombres de las personas que me sostuvieron y que de alguna forma colaboraron para que todo esto fuera posible. Y ese título sostiene lágrimas, sostiene la pérdida de mi tío, sostiene mi descubrimiento en el ser. Y también sostiene la distancia que me separó y me separa de mi familia. Sí, yo miro ese título y estoy segura de que todo lo que yo me proponga lo puedo lograr. Porque no fue el crecimiento académico que pude tener en ingeniería, sino todo el crecimiento personal que he tenido que trabajar en mí que me hizo alcanzar ese título y que hizo que alcanzar el título fuera posible. Porque el reto era tan grande que muchas veces sentí que me quedaba grande, que el título era muy grande para mí. Muchas veces me cuestioné por qué estaba ahí, pero me bastó invertir tiempo en mí, en aprender a mantener un balance, en aprender sobre el amor propio y sobre todo me tocó confiar en mí a ciegas. Confiar en que sí lo podía lograr y que si Dios me había dado la oportunidad de montarme en ese tren era porque ese era mi viaje y yo le iba a sacar el mayor jugo y provecho a todo el tiempo y toda la inversión en todas las áreas que se estaba haciendo y que se hizo con el doctorado. De ahí nace la frase "y si tú no puedes, ¿quién?". Esa frase me la decía mi mamá las veces que yo llamaba preocupada y estresada con el doctorado. Ella me decía, mami, pero ¿y si tú no puedes, quién? Y ese era un impulso y una fuerza que me entraba. Esa frase era para mí y ahora forma parte de Oveja Diferente y me encanta decírselas a ustedes y la uso mucho en mi día a día. Hace poco, por primera vez, estaba un poco agobiada con Oveja Diferente, pero más que todo, la verdad, era como un tipo de miedo al éxito que quizás más adelante hablemos. Y mi mamá por primera vez con Oveja Diferente me dijo, hija, ¿y si tú no puedes, quién?
La primera vez que la autora de la frase la usó para Oveja Diferente y eso me dio bastante alegría. Y digamos que me dio paz saber que ahora ella siente que yo también puedo alcanzar mis sueños con Oveja Diferente. De mi parte y de todas las personas que se han adueñado de esa frase, gracias mamá, es la mejor frase ever. Así que sí, mis amores, quizás hay trenes que pasan una sola vez y quizás como en mi caso fue lo aprendido en el camino a la meta, lo que más estoy utilizando actualmente que la meta misma. Así que nunca se trata del título universitario, se trata de lo que hay detrás de ese título, se trata del esfuerzo. Y asimismo no se trata de la meta como tal, se trata de la persona que se forma en el camino a esa meta. Se trata de la persona que va creciendo en ti a medida que la meta se vuelve retadora. Se trata de la actitud con la que vas por el camino hacia la meta. Nunca es la meta, siempre es el camino. Porque muchas veces cuando llegamos a la meta queremos algo más por la transformación que vivimos durante el camino. Por eso es que aunque suene trillado, hay que vivir el presente. Porque literalmente lo que tenemos hoy forma parte del camino hacia donde estamos yendo. Y si no lo disfrutamos y no le sacamos el mayor de los provechos, probablemente la meta se sienta vacía. Si no me hubiera montado en ese tren, muy probablemente Oveja Diferente no existiera. Porque todos los skills y herramientas que ahora utilizo, como la disciplina, la organización, el amor por el crecimiento personal, la productividad consciente, hasta el mismo meal prep que nacen en el doctorado. Así que no me arrepiento de los años, al contrario, estoy muy agradecida por lo vivido y por ese título que hoy me demuestra que puedo lograr todo lo que me proponga en la vida. Antes de cerrar, mis amores, en forma de agradecimiento, quiero regalarles 3 becas, 3, para renacer, para el programa que comienza el lunes 9 de octubre. Son 4 semanas de transformación completa donde vamos a descubrirnos en el ser, vamos a renovar los pensamientos, vamos a crear una estructura, no vamos a dejar de perder el tiempo, se van a volver un crack tomando decisiones alineadas con la vida que quieren. Así que los que quieran participar es súper sencillo. Tienen 2 opciones. La número 1, ir a Apple Podcast y dejar un review, dejar ahí un review sobre el podcast, ahí tienen que comentar. Y la otra opción es dejar las 5 estrellitas en Spotify en el podcast. Entonces, ¿qué hacen luego de que ustedes dejen su review o sus estrellitas? Les hacen un capture y me lo envían a mi DM privado, por favor. Y ahí automáticamente van a estar participando y el domingo en la tarde voy a hacer el sorteo. Esto es solamente exclusivo para las personas que escuchan el podcast. Así que si llegaste hasta aquí, tienes la oportunidad de transformar tu vida en 4 semanas con este programa llamado Renacer, que comienza este próximo lunes 9 de octubre. Así que no se pierdan esta oportunidad. Los quiero mucho, mis amores. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por seguir escuchando el podcast. Y de verdad, no olviden que están a una decisión de eso que quieren lograr. Y que todas las habilidades que tú sientes que te faltan, las puedes aprender. Nadie nace aprendido. Todas las personas que están a tu alrededor, que admiras, tuvieron que aprender algo para estar en el lugar en el que están y tuvieron que desarrollar habilidades que probablemente nunca imaginaron. Sigan avanzando porque el camino te va preparando para tu siguiente nivel. Gracias por estar aquí. Se despide con mucho amor, Oveja Diferente.